El calentamiento global es un tema que cada vez más invade nuestras conversaciones, nuestros titulares y sobre todo nuestra realidad cotidiana. No es solo una preocupación abstracta o un concepto lejano, sino una crisis palpable que afecta nuestra vida, nuestro ecosistema y el futuro del planeta. Con cada año que pasa, el aumento de la temperatura global se vuelve más evidente y sus consecuencias más alarmantes. Y aunque muchos de nosotros ya somos conscientes de este fenómeno, la pregunta sigue siendo, ¿estamos haciendo lo suficiente para frenarlo? En el último siglo, la temperatura promedio global ha aumentado significativamente, con los últimos años registrando los niveles más cálidos de la historia moderna. Los científicos son claros. Este aumento no es un fenómeno natural, es una gran medida el resultado de las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, deforestaciones y la agricultura intensiva. Estos factores contribuyen al incremento de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono CO2 y el metano CH4, que atrapan el calor en las atmósferas y alteran el clima. El calentamiento global es uno de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, y no es cuestión de si ocurrirá, sino de qué tan grave será y cuán pronto lo enfrentaremos. Pero, ¿qué está causando realmente este fenómeno? Si bien las consecuencias del calentamiento global ya son evidentes en todo el mundo, desde las olas de calor hasta las tormentas más intensas, es fundamental entender los motivos detrás de este cambio climático acelerado. ¿Por qué estamos viendo un aumento tan dramático de las temperaturas? A continuación, analizaremos los principales factores que explican el calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. 1. La emisión de gases de efecto invernadero. El principal motor del calentamiento global es el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases, que incluyen el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso y el vapor del agua, tienen la capacidad de atrapar el calor en la atmósfera, creando un efecto invernadero que aumenta las temperaturas globales. 2. La deforestación. Otro factor crítico para agravar el calentamiento global es la deforestación. Los bosques, especialmente los tropicales, juegan un papel fundamental en la regulación del clima, ya que absorben grandes cantidades de CO2 a través del proceso de fotosíntesis. Sin embargo, la tala masiva de árboles para hacer espacio para la agricultura, la ganadería o el desarrollo urbano está liberando grandes cantidades de carbono, almacenando en los árboles y reduciendo la capacidad de la tierra para absorber emisiones. 3. La agricultura intensiva y el uso de fértiles. El sistema agrícola global también es un contribuyente significativo al calentamiento global. La agricultura intensiva y el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados libera grandes cantidades de oxígeno nitroso, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Este gas se libera tanto del uso de fertilizantes como de los procesos digestivos del ganado. 4. El uso excesivo del plástico y el desperdicio de recursos. Aunque a menudo no se menciona directamente como una causa del calentamiento global, el desperdicio de recursos y el uso masivo de plásticos también tienen un impacto negativo en el clima. La producción de plásticos requiere enormes cantidades de energía y los plásticos de un solo uso contribuyen a la contaminación de los océanos y ecosistemas, lo que afecta a la biodiversidad y el equilibrio ecológico. 5. La urbanización y el consumo excesivo. El crecimiento urbano desmesurado impulsa por una creciente población mundial y por un modelo de desarrollo económico que promueve el consumo sin límites. También está alimentado el calentamiento global. Las ciudades son responsables de una gran parte de las emisiones globales, principalmente debido al transporte y la construcción de edificios que requieren altos niveles de energía para la calefacción, refrigeración y iluminación. 6. La industria y la generación de energía. La industria también juega un papel crucial en el calentamiento global. Las fábricas, las plantas de energía y las actividades extractivas liberan grandes cantidades de contaminantes al aire, incluyendo gases de efecto invernadero y partículas tóxicas. Aunque ha habido a veces hacia una producción más limpia, en algunos sectores la transición a energías renovables sigue siendo lenta en muchas partes del mundo, especialmente en economías que dependen de la extracción de recursos fósiles. 3.
Aunque el calentamiento global se presente como uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, no todos están de acuerdo en cuanto a su magnitud o la urgencia de las medidas que se deben tomar. A lo largo de los años han surgido varios contrapuntos que desafían la narrativa dominante sobre el cambio climático. Hoy exploramos algunas de las principales voces que se oponen o matizan los consensos científicos y políticos sobre el calentamiento global. Los escépticos del cambio climático, ¿realmente tan alarmante? Aunque la mayoría de los científicos coinciden en que el calentamiento global es un fenómeno provocado por el ser humano, existe un grupo de escépticos que cuestionan la extensión de este fenómeno. Para ellos, los ciclos climáticos naturales, que incluyen periodos de calentamiento y enfriamiento de la Tierra, han ocurrido durante millones de años, mucho antes de la industrialización. El impacto económico de las políticas climáticas, ¿a qué costo? Otro contrapunto importante proviene de aquellos que argumentan que las políticas agresivas para frenar el cambio climático, como la transición a energías renovables o la reducción de las emisiones de carbono, tienen un alto costo económico y podrían afectar negativamente la economía global, especialmente en países en desarrollo. Energías renovables, solución o falsa esperanza. El impulso por la transición a energías renovables como la solar, eólica y la hidroeléctrica se ha acelerado en todo el mundo, especialmente en países como Alemania y China. Sin embargo, algunos críticos sostienen que estas fuentes de energía, aunque limpias, no son la panacea y enfrentan varios desafíos técnicos y económicos. El problema con la energía solar y eólica es su intermitencia. No son fuentes constantes de energía y la infraestructura de almacenamiento aún está lejos de ser capaz de satisfacer la demanda de energía en grandes ciudades o industrias, explica Michael Schellenberg, autor de Apocalipsis Never y defensor de una energía nuclear como alternativa más viable y eficiente a las energías renovables. El futuro del gas natural, transición y realidad. Mientras que el uso del gas natural sigue siendo un tema polémico, algunos expertos sugieren que este combustible fósil podría jugar un papel importante en la transición energética hacia una economía baja en carbono. Según David Victor, profesor de ciencias políticas y experto en cambio climático, el gas natural tiene un bajo impacto en comparación con el carbón y podría ser una opción viable mientras se desarrollan tecnologías de energía renovable más eficientes. La solución tecnológica. ¿Podemos innovar lo suficiente? Algunos proponentes de la tecnología creen que no necesitamos cambiar drásticamente nuestros estilos de vida o estructuras económicas, sino que las soluciones vendrán de la innovación tecnológica. Los avances en captura de carbono, geoingeniería y energía nuclear de próxima generación podrían ser las claves para reducir las emisiones sin sacrificar el crecimiento económico. Después de décadas de debate, estudios científicos y advertencias constantes de expertos, el veredicto sobre el calentamiento global es claro y definitivo. El cambio climático es real, está ocurriendo ahora y sus consecuencias ya son irreversibles. No se trata de una amenaza. Los datos son irrefutables. Los últimos años han sido los más cálidos registrados desde que comenzamos a medir las temperaturas. Las temperaturas globales han aumentado más de 1.2 desde finales del siglo XIX y las tendencias actuales continúan. Podrá superar los 1.5 en las próximas décadas. El umbral acordado internacionalmente para evitar los peores impactos del cambio climático. Con el aumento de las temperaturas, fenómenos como las olas de calor extremas, tormentas más intensas, sequías prolongadas y el aumento del nivel del mar son ahora más un constante en muchas regiones del mundo. A nivel local y global, los efectos son cada vez más evidentes. Las áreas costeras están viendo cómo el mar se acerca más a las viviendas y tierras agrícolas, especialmente en lugares como las islas del Pacífico o las ciudades costeras Bangladesh y Miami. Las comunidades rurales que dependen de la agricultura enfrentan sequías más severas, mientras que otras zonas las lluvias torrenciales y las inundaciones destruyen cultivos y viviendas. El deshielo de los glaciares como los de los Andes y el Ártico continúa a un ritmo alarmante.
lo que no amenaza a la fauna local, sino que también pone en peligro a las poblaciones humanas al afectar el suministro de agua. Y si bien algunos negacionistas aún intentan sembrar dudas sobre la magnitud del problema, la ciencia no deja las ambigüedades. La NASA y otras instituciones científicas han dejado en claro que la culpa de este fenómeno recae principalmente en la actividad humana. La quema de combustibles fósiles, la deforestación masiva, la agricultura industrial y la sobreexplotación de los recursos naturales está prácticamente liberando cantidades masivas de gases de efecto invernadero, lo que está intensificando el efecto invernadero natural de la Tierra. El veredicto es claro: el calentamiento global es un fenómeno antropológico causado por las decisiones de los seres humanos a lo largo de los siglos. Y ahora las consecuencias de estas decisiones están sobrando. No es cuestión de si se puede evitar, sino qué tan graves serán los impactos en cuanto tiempo tengamos para mirar sus efectos. Pero ¿qué podemos hacer ahora? A pesar de que ya estamos viendo cambios irreversibles, hay acciones que aún pueden tomar los gobiernos. La del calentamiento global. El Acuerdo de París, firmado en 2015, ofrece una hoja de ruta para reducir las emisiones globales con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 y preferiblemente por debajo del 1.5. Sin embargo, la implementación de políticas adecuadas, la transición de energías renovables y la protección de los bosques y la adaptación de los modelos económicos más circular siguen siendo medidas urgentes y necesarias. El veredicto es rotundo. No hay más tiempo para dudas ni excusas. La crisis climática no es un futuro incierto, es un presente palpable. Y si queremos asegurar un planeta habitable para las generaciones venideras, es imperativo que actuemos ahora. Las decisiones que tomamos hoy definirán el futuro de la Tierra y la humanidad. El tiempo se agota y la responsabilidad cae sobre nosotros.